Bueno, pues buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a todos. Vamos a dar comienzo al pleno, del primer pleno del año 2020, correspondiente al mes de enero. Y vamos a empezar con el primer punto del orden del día, que es la lectura y aprobación, si procede, del acta de borrador de la sesión anterior, del 27 de diciembre de 2019. No la vamos a leer porque es un poco larga eso, todos tenéis conocimiento de ella, más o menos. Yo quiero hacer dos apuntes, ¿vale? Porque en la propuesta de acuerdo de la moción que presentamos ante el clima, cuando se hizo la votación, pues se ha hecho constar aquí que fueron 7 votos a favor del Partido Popular cuando fue del PSOE, ¿vale? Entonces hay un error ahí. Y también en el punto quinto, en el de ruegos y preguntas, también hay otro error que es que cuando dimos cuenta de que nos acompañó el delegado de la Junta, pues en el acta se puso que soy el delegado del gobierno. Entonces hay otro error ahí, ¿vale? Por mi parte, del acta... aprueba con esas... ¿Sí? Bueno, pues pasamos entonces al segundo punto del día, que son las resoluciones de alcaldía. Todos tenéis también información de las resoluciones. Si tenéis algún comentario o alguna alegación, ¿no? Pues pasamos entonces al tercer punto, que son las mociones. Y entonces tenemos en el tercer punto mociones, tenemos dos mociones. La primera del grupo PSOE por la convivencia, la unidad y el desbloqueo de España. Voy a pasar la palabra al portavoz del PSOE, que nos va a poner antecedentes. Muchas gracias. El Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Munera, al amparo de lo establecido en los artículos que refleja la moción, propone al Pleno la siguiente moción por la convivencia, la unidad y el desbloqueo de España. En el año 2019 los ciudadanos acudimos 3 veces a las urnas, una de ellas, la del 10 de noviembre, en unas elecciones generales repetidas fruto del bloqueo político y que nuevamente ganó el Partido Socialista. En esta última ocasión los ciudadanos dijeron a todos los partidos una consigna al unísono: no queremos terceras elecciones, pónganse de acuerdo. Cogiendo ese sentir ciudadano, el candidato ganador de las elecciones y propuesto por Su Majestad el Rey, Pedro Sánchez, llegó a un acuerdo de gobierno con Unidas Podemos, solicitando reiteradamente al Partido Popular y Ciudadanos su abstención patriótica en favor de la gobernabilidad del país, dada la imposibilidad de llegar a un acuerdo con ellos. Esta propuesta contaba con un precedente claro, legítimo e incluso aplaudido por quien en la actualidad es jefe de la oposición, Pablo Casado, cuando en el año 2016 pidió al PSOE una abstención patriótica en favor del candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Dada la urgencia y el bloqueo que vivía el país, el PSOE cumplió con España y se abstuvo. Lamentablemente, no ha sido así esta vez, cuando le tocaba devolver el gesto al Partido Popular. En cualquier caso, hoy hay un nuevo gobierno que ha superado el bloqueo político, lo cual es motivo de esperanza para nuestro municipio y para toda España, pues llevamos mucho tiempo sin poder hacer frente a algunos retos que necesitan el empuje y coordinación del Gobierno de España. Hablamos de cuestiones primordiales para la gestión municipal, como puede ser la reforma de la financiación local, tras años en los que la Ley 27/2013, llamada Ley Montoro, ha supuesto una losa para la inversión en buenos servicios municipales como los que merecen nuestros vecinos. Hablamos de desarrollar planes de incentivos para las zonas o simplemente de tener un gobierno estable que afronte la negociación de la PAC. Hoy tenemos un nuevo gobierno legítimo, constitucional, que merece todo el respeto, pues ha sido votado por los ciudadanos y propuesto por Su Majestad el Rey Felipe VI. Como representantes municipales debemos guardar todo el respeto institucional a este nuevo gobierno, independientemente de nuestra ideología. Respeto que lamentablemente no han tenido ni el Partido Popular ni Vox, que han fomentado una campaña de acoso a diputados que votaron a favor de este nuevo gobierno legítimo, llegando al extremo de que algunos diputados han recibido protección policial por haber ejercido libremente su derecho al voto. En nuestra misión no debe estar el fomento de la división y el odio entre ciudadanos. Esta actitud entorpece la convivencia y la vida democrática, también de nuestro municipio, y estimula actitudes que felizmente este país dejó atrás hace mucho tiempo. España es tan grande como los más de 46 millones de españoles que piden a todos sus representantes públicos que demos lo mejor de nosotros mismos para mejorar sus condiciones de vida. Por eso, esta moción va destinada a su mejora, en una España unida
y en torno a la buena convivencia y a los principios y valores que nos unen, definidos a lo largo y ancho de la Constitución Española de 1978. Es por ello por lo que el Grupo Municipal Socialista de Munera, a fin de mejorar el clima de convivencia en España, presenta para ser debatidas y, en su caso, aprobadas las siguientes propuestas. Primero, declarar el compromiso de la Corporación Municipal de Munera en la defensa de la Constitución Española y la igualdad de todos los españoles. Segundo, celebrar el desbloqueo de la gobernabilidad en España con un nuevo gobierno surgido de la voluntad libremente expresada por los españoles y en las urnas, para afrontar los problemas sociales de la ciudadanía y, entre otros, la financiación de las entidades locales o de los servicios públicos que nos afectan. Tercero, solicitar al Gobierno de España la puesta en marcha de medidas que son beneficiosas para Munera, como el impulso a zonas rurales y la reforma de la financiación local. Bien, pues esa es la moción. La palabra al portavoz, si se lo tiene. Sí, bueno, pues tenéis la palabra, portavoz del Partido Popular, si queréis. Vale, decirlo. No vamos a hacer ningún comentario. ¿No decís comentario? ¿Tampoco? Pues se aprueba la moción. En todos sus términos. Nos abstenemos. Se abstienen. Todos 8 a favor y 2 abstenciones. La siguiente moción la presenta el Grupo Izquierda Unida y paso la palabra a Juan Miguel Torres para que nos la exponga. Pues Izquierda Unida presenta una moción para garantizar la igualdad de trato entre las parejas de hecho y las casadas en el acceso a la pensión de viudedad. Las personas registradas oficialmente como uniones de hecho que sobreviven a su pareja experimentan en nuestro país una discriminación en el acceso a la percepción de la pensión de viudedad respecto a los que eligen el matrimonio como modo de convivencia. Al miembro superviviente en la pareja de hecho se le exigen requisitos para la percepción de la pensión que no son contemplados en los supuestos en que la pareja se formalice de conformidad con las normas que regulan el matrimonio. Esta diferencia de trato no tiene causa objetiva que actualmente la justifica. De acuerdo con la Ley General de la Seguridad Social, modificada en el año 2007, el miembro superviviente de la pareja de hecho deberá acreditar para percibir la pensión que sus ingresos durante el año natural anterior no alcanzaron el 50% de la suma de los propios y de los del fallecido, habidos en el mismo periodo, o el 25% en el caso de inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad. Esta regulación supone una doble discriminación. De una parte, se exige que el miembro difunto de la pareja haya ganado €1 más que el superviviente para poder percibir la pensión, requisito que en caso alguno se exige al cónyuge que sobrevive en el matrimonio. De otra parte, se establece unos requisitos diferentes en el supuesto de que no existan hijos comunes con derecho a orfandad. En el supuesto de que no cumplan estos requisitos, solo se reconocerá derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Con ello, la norma condiciona el derecho a pensión de viudedad a una supuesta dependencia económica, pero la finalidad de la pensión no es garantizar un mínimo vital, sino que es un derecho reconocido, imprescriptible y subjetivo, destinado a paliar el daño que produce a la familia la disminución de los ingresos a causa de la muerte del cónyuge. La modificación del 2007, Ley 40/2007 de medidas en materia de seguridad social, establecía por primera vez en el ámbito normativo, en el jurisprudencial se había conseguido algunos reconocimientos con anterioridad, la posibilidad de cobrar la pensión de viudedad en los supuestos de parejas de hecho. Ello supuso un importante avance en orden a la consecución de los derechos de las parejas de hecho, que iba parejo al reconocimiento de esta realidad en ámbitos tan dispares como el tributario o el penal. Pero la ley incluyó un grave error en técnica legislativa y de injusticia social, pues deja sin pensión de viudedad de por vida a parejas y familias con menores a cargo, por el solo hecho de haber percibido, fruto de su salario, solo 1 céntimo más que la pareja fallecida. Además, la ley tampoco valoraba que la situación económica en el momento del fallecimiento pueda mantenerse como estable en el tiempo o que esta situación sea puramente circunstancial, como puede ser el caso de contratos de trabajo temporales,
que se exija una cierta dependencia económica de uno de los miembros de la pareja de hecho para optar a una pensión de viudedad es discriminatorio. Que solo se tengan en cuenta los ingresos de convivencia del conviviente, que sobrevive en un momento determinado, el año anterior al fallecimiento, es injusto. La realidad social que trataba de regular la norma de cambios ha cambiado sustancialmente. Por ello, la norma debe cambiar. Así lo contempló el Congreso de los Diputados en el 2009. Pero han pasado 10 años y esta reforma sigue siendo un incumplimiento clamoroso de graves consecuencias. Los hijos nacidos fuera del matrimonio son un 46,8% según las últimas cifras recogidas en 2017, cuando en los años 90 estos no llegaban al 10%. Estas cifras son manifestación de la ruptura del modelo tradicional familiar, existiendo una realidad como son las uniones de hecho, que debe ser considerado y regulado en términos de justicia social. Además, desde entonces se ha reconocido el acceso al matrimonio a personas del mismo sexo y se han logrado importantes, aunque claramente insuficientes, avances en materia de igualdad. De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 había en España registradas 1.625.800 parejas de hecho, frente a 9.655.100 parejas casadas. Ello supone que un 14,41% de la población opta por inscribirse en un registro oficial de parejas de hecho, frente al 85,59% que optan por el matrimonio. No existe razón para discriminar a estas parejas. En este punto no puede evitarse contemplar otro dato. En nuestro país el número de viudas es muy superior al de viudos. Ello supone que, en práctica, la medida es una norma que una vez más atenta contra la igualdad de la mujer en nuestro ordenamiento jurídico y vulnera directivas europeas de obligado cumplimiento para el Estado español. En este sentido, la Comisión de Peticiones de la Unión Europea ha encargado una investigación preliminar sobre esta situación. Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno del Ayuntamiento de Munera la adopción de los siguientes acuerdos. El primero, instar al Gobierno de España a promover la modificación de la Ley General de la Seguridad Social y demás normas que resulten necesarias para garantizar a los miembros de las parejas de hecho el acceso a todas las prestaciones o pensiones vinculadas a situaciones de viudedad, en las mismas condiciones que a los cónyuges en los matrimonios civiles. Y el segundo acuerdo, exigir la retroactividad de estas modificaciones para las familias afectadas por esta discriminación desde la entrada en vigor de la Ley 40/2007 el 1 de enero del 2008. Esa es la moción que presentamos. Bueno, pues, tenéis la palabra si queréis hacer algún comentario. ¿No? Nosotros hemos estado debatiendo la moción esta ahora hace un rato y tal, y hemos pensado que es una demanda justa y nosotros la vamos a apoyar. Entonces, ¿Se aprueba la moción? Se aprueba. Unanimidad. Bueno. Pues pasamos al cuarto punto, que es dar cuenta de la liquidación del ejercicio del 2019. Voy a ceder la palabra a Rafael Martínez, tesorero municipal del Ayuntamiento, que nos va a dar cuenta de la liquidación del ejercicio. La palabra. Buenas noches a todas. Luego me disculpéis un poco que tengo un catarro y mi voz a lo mejor suena igual que un trueno. Me queda más medio que hacerlo así. Voy a dar lectura. Me consta que los grupos, en el expediente abierto sobre aprobación, pues se ha colgado toda la documentación de que consta la aprobación de la liquidación, es decir, los balances, tanto de sumas y saldos como el de situación, la cuenta de resultados y las distintas liquidaciones de ingresos y gastos, tanto de ejercicios corrientes como cerrados. Con lo cual, pues la información está en poder, pero sí que voy a dar lectura a la resolución y sobre la lectura, bueno, pues iré haciendo alguna aclaración de esta liquidación. Sí decir que, como sabéis, la liquidación que ha aprobado la alcaldía
Pues ha sido una liquidación en la que han participado dos corporaciones. Pues si bien el presupuesto lo aprobó la anterior corporación, a partir de julio pues la nueva corporación ha tenido que darle continuidad y llegar a su aprobación. Doy lectura y porque realmente con los considerandos que marca la resolución queda prácticamente bien explicada y creo que suficiente para el conocimiento de los grupos. Considerando que el artículo 191.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y el pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones. Considerando que el mismo artículo 191 añade que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuran el remanente de tesorería y que su cuantificación deberá realizarse teniendo en cuenta los posibles ingresos afectados y minorando de acuerdo con lo reglamentariamente se establezcan los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible recaudación. Considerando que la liquidación del presupuesto debe confeccionarse antes del día 1 de marzo del ejercicio siguiente, correspondiendo su aprobación a la Alcaldía previo informe de la Secretaría de Intervención Municipal. Considerando asimismo que el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos, establece que la liquidación del presupuesto pondrá de manifiesto respecto del presupuesto de gastos y para cada partida presupuestaria los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados, y respecto del presupuesto de ingresos y para cada concepto, las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas, los derechos reconocidos y anulados, así como los recaudados netos, que ahora posteriormente daremos resumen total de estas circunstancias. Considerando que el artículo 93.2 establece que como consecuencia de la liquidación del presupuesto deberán determinarse los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre, el resultado presupuestario del ejercicio, los remanentes de crédito y el remanente de tesorería, todo ello en los términos regulados en los artículos 94 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, por el que se desarrolla el capítulo 1 del título sexto de la Ley 39/1988 de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos que nos ocupa. Considerando que el artículo 3.1 en concordancia con el artículo 2.1c de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, establece que la elaboración, aprobación y ejecución de los presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las entidades locales se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria coherente con la normativa europea, entendiendo la estabilidad presupuestaria como la situación de equilibrio o superávit estructural. Considerando que el artículo 4 de la misma Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en su redacción dada por la Ley Orgánica 6/2015 de 12 de junio, de modificación de la Ley 8/1980 de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, añade que las actuaciones de las administraciones públicas también estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera, entendiendo como tal la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites del déficit, deuda pública y morosidad y deuda comercial, conforme a lo establecido en esta ley en la normativa europea. Asimismo, para el cumplimiento del principio de sostenibilidad financiera
Las operaciones financieras se someterán al principio de prudencia financiera. Considerando que el artículo 16 del Real Decreto 1463/2007 de 2 de noviembre, por el que aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001 de 2 de diciembre de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las entidades locales, que la intervención municipal, o en su caso la Secretaría de Intervención Municipal, elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de la estabilidad de la propia entidad local. El informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en el artículo 191.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. Vistos los informes emitidos por la Secretaría de Intervención Municipal sobre la liquidación del presupuesto y sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, resuelvo: primero, aprobar la liquidación del presupuesto municipal del ejercicio 2019 del Ayuntamiento de Munera, en los términos que constan en el expediente y de conformidad con los puestos en los informes emitidos por la Secretaría de Intervención, cuyos datos más significativos son: voy a hacer resumen, voy a dar cuenta de la liquidación del presupuesto consolidado en materia de ingresos, donde el total del presupuesto aprobado fue de 4.064.601,66 euros. Las previsiones definitivas las mismas, porque aunque hubo una modificación de créditos, esta modificación se realizó sobre bajas de partidas en el mismo presupuesto, con lo cual el total del presupuesto seguía siendo el mismo. Se han reconocido derechos netos. Los derechos netos es la recaudación líquida más lo pendiente de cobro, por importe de 3.153.858,23, de los cuales 2.758.715,24 es lo que se ha recaudado y 395.142,99 son los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre. Eso en cuanto a los ingresos. En cuanto a los gastos, la misma cantidad de ingresos, es decir, 4.064.601,06, estaba nivelado. En las modificaciones tampoco hubo ningún tipo, porque como ya he dicho, se hizo con bajas sobre partidas existentes. Los gastos autorizados, 3.275.560,79, y al igual que en ingresos, pues está el gasto líquido y lo pendiente de pago. Los pagos en total entre ambos son 3.275.560,79 y los pagos realizados 3.233.096,23. Lo pendiente de pago a 31 de diciembre, aquí en el expediente hay un error, pone 18 y era 19, acaso lo habéis visto en el... Son 42.464,56. Desde este punto de vista es de donde se obtiene el resultado presupuestario del ejercicio, donde en un principio los derechos reconocidos netos, como hemos comentado, son de 3.153.858,23 y las obligaciones reconocidas netas 3.275.560,79. Lo que implica un resultado presupuestario negativo por importe de 121.702,56. Decir, del concepto de resultado presupuestario se deducen las características que lo configuran. Se limita al presupuesto de la entidad, comparando el presupuesto de ingresos con el presupuesto de gastos. Se refiere a un ejercicio concreto, el ejercicio del 2019. Se trata de una magnitud de flujo, en el sentido de que compara los ingresos y gastos durante un periodo de tiempo, el ejercicio presupuestario. Representa en qué medida los ingresos presupuestarios del ejercicio han sido suficientes para cubrir los gastos presupuestarios del mismo periodo. Es decir, en qué medida los derechos presupuestarios han sido suficientes para financiar las obligaciones de la misma naturaleza. De tal manera que los remanentes de crédito o saldos de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones ascienden a un total de 639,75, según el estado remanente, que sí que voy a dar lectura, porque decir que
que la liquidación tiene por un lado los ingresos reales del ejercicio, pero también los ingresos que quedaban pendientes a 1 de enero de 2019, y por el lado de los gastos igual, los gastos reales más lo pendiente de... Eso se unifica en contabilidad y de ahí sale el remanente de tesorería. Decir también que aquí interviene el tema de tesorería. El tema de tesorería son los fondos líquidos que la corporación tiene tanto a inicio del ejercicio como al final del ejercicio. Así, hecha esta salvedad, hacemos la siguiente. Los fondos líquidos, es decir, el dinero en las cuentas bancarias de que dispone el ayuntamiento, al día 31 de diciembre son 347.393,14 euros. Los derechos pendientes de cobro son 458.128,91, de los cuales del ejercicio que liquidamos son 395.142,99 y de presupuestos cerrados, es decir, de ejercicios anteriores al 2019, 61.394,29. De operaciones no presupuestarias, el presupuesto, aparte de lo que es el presupuesto de ingresos y gastos, lleva aparejado también un presupuesto operaciones no presupuestarias, que van al margen y que sobre todo pues, recogen los gastos e ingresos sobre el IVA, sobre el IRPF, sobre las fianzas, etc. De operaciones no presupuestarias, 1.591,63. En cuanto a esto por el lado de los ingresos, pues, por el lado de los gastos, tenemos pendiente de pago a 31 de diciembre del presupuesto corriente 42.464,56 y de ejercicios cerrados anteriores al 19, 18.550,32. En total son 94.482,49. Decir que el superávit es positivo, es una cifra importante, arroja 650.988,32, a lo cual por prudencia financiera se ha aplicado unos saldos del dudoso cobro por importe de 15.348,57, que es el porcentaje que se estima por la ley de presupuestos, con lo cual el remanente de tesorería para gastos generales y por tanto superávit del ayuntamiento, de la corporación de presupuestos, son 635.639,75. Del segundo, dar cuenta de esta resolución al Pleno y a la Junta de Gobierno local en la primera sesión que celebre. Tendremos que remitir copia de la liquidación a la comunidad autónoma y al Ministerio de Hacienda. Y también se abre un proceso donde se podrán interponer alternativamente recursos contenciosos administrativos ante el juzgado de lo contencioso con sede en Albacete, en el plazo de 2 meses, de conformidad con los artículos legales que regulan esta materia. Una vez que sabemos el superávit, decir que hay 2 premisas que son obligatorias, que es a lo que obliga la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y una es, y la más principal, una es la principal y la básica, es cumplir con la estabilidad presupuestaria. Existe el informe realizado por la Secretaría de Intervención, en el cual dice que la estabilidad presupuestaria del ejercicio es positiva en una cantidad cifrada en 18.500,79 euros. Quiere decir esto que los ingresos han permitido financiar a los gastos. Si todo lo pusiéramos al final, deberíamos de tener estos 18.500,79 como superávit de liquidación del ejercicio, de ingresos y gastos. Esta es la premisa fundamental. Cumple la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pues, por lo que la liquidación se puede dar por conforme. Luego existe también una premisa, que es el cumplimiento de la regla de gasto. En este caso, la regla de gasto no ha llegado a cumplirse, se ha incumplido la regla de gasto.
Para la regla de gasto no se tienen en cuenta, os voy a explicar un poco cómo funciona, se hace la liquidación del ejercicio anterior y nos pone una cantidad máxima, en principio, que la corporación no se debería de pasar, con un porcentaje de subida. Para el año 2019 esta cantidad era de 2.347.408,41, que no es decir que no se haya recaudado, no sé si me explico, esta cantidad sería el tope y el techo de gasto. La corporación, en función y como las disponibilidades de ingresos lo han permitido, el gasto ha sido 2.631.764,89. Hay que decir que este gasto no es el gasto total de la corporación, es el gasto al que hay que restarle el gasto financiero, que nos cuenta, y también hay que restarle las subvenciones y los ingresos que dan al ayuntamiento para financiar gastos finalistas. Por ejemplo, el desempleo, en la Junta de Comunidades da una ayuda para el Plan Regional de Empleo, bueno, pues esa serie es un ejemplo, pues igual que esas se desquitan. Con lo cual, ya digo, la regla de gasto supera el límite de gasto en 284.356,48, por lo que la corporación viene obligada según ley, a hacer un plan económico y financiero. Existen dos tipos de planes económicos financieros. El que se da por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, que no es el caso, que se obliga a medidas. Estas medidas van a que, en proporción la cantidad que exista de estabilidad, hay que fijarla subiendo ingresos o bajando gastos. Ese sería el caso de haber incumplido la estabilidad, como no es. Y el otro, el plan económico financiero, lo que hace son medidas que no te obligan. O sea, es un ajuste presupuestario que la corporación, pues bueno, tendrá que ir definiendo las partidas y en un plazo de 3 meses deberá aprobar este plan y dar conocimiento a Hacienda. Pero ya digo, no son medidas que obliguen en el plan de ingresos ni gastos. Con lo cual, pues como bueno, pues la liquidación ha sido aprobada favorablemente y es la resolución que ha aprobado la alcaldía. A ver si ha dado ya cuenta de la liquidación, pues pasamos al quinto punto, que es la aprobación inicial, si procede, del presupuesto para el ejercicio 2020. En este punto le voy a pasar la palabra al concejal de Economía y Hacienda. Por favor, quisiera, si me permitís, hacer una propuesta, que es la siguiente: que la aprobación de estos presupuestos se queden sobre la mesa para el próximo pleno, ya que yo al menos no he tenido tiempo de analizarlos como se debe, puesto que el día 27 nos disteis acceso a los expedientes de estos presupuestos y en 3 días no hay tiempo material para analizarlos. Yo, con respecto a esto, tengo que decir que se convocó a la Comisión de Hacienda justamente para daros conocimiento del anteproyecto y pasar a todos los pasos. Pero se convocó a la Comisión de Hacienda sin tener documentación tampoco. Entonces, está toda la documentación sin colgar a estudio. No la teníamos. Entonces, a mí me podéis explicar vosotros lo que queráis, pero yo quiero analizarlo yo personalmente y sacar yo mis conclusiones, no las que me queráis dar vosotros. Entonces, yo propongo que se quede sobre la mesa para el próximo pleno. Nosotros estamos de acuerdo también. Yo creo que, por mi parte, no, de plazos... No, plazo no. Plazos no tenemos, que la liquidación está hecha. Supone el retraso de ciertas medidas que hay que tomar. Pero se aprueban hasta en marzo los presupuestos. No, claro, sí, pero hay ciertas cosas que hay que hacerlas en medida de estos presupuestos y si los retrasamos vamos a perjudicar más que otra cosa. Bueno, de momento, Tenéis la palabra. yo ya digo que nosotros convocamos a la Comisión de Hacienda Sí. con todos los datos, con todo el anteproyecto para ponerlo. Perdona, y con no- todos los y no- datos, no. Yo al menos recibí la convocatoria de la Comisión de Hacienda y no había ni un expediente No. sobre los presupuestos, No, ni el borrador. No,
la No, intención claro que era no. explicar en la comisión Estaba nacional, todo, pero- antes de colgarlo, pero poder hablar con a la vosotros, cuenta de que podíais ponerlo. aportar algo al presupuesto. Un entenderme, momento, por favor, el- espera un segundo. Sí. Estoy hablando, ¿vale? Se convocó la Comisión de Hacienda justamente por tener la deferencia de antes de presentar los presupuestos, formalmente, poder hablarlo con vosotros, si tenéis alguna cosa que proponer, tenerla en cuenta para valorarla y antes de colgar el expediente y preparar el pleno con los... Pero- Eso fue la intención, no vino nadie, no viniste Pero tú, ¿qué no vino podemos- nadie a la no, comisión. yo hablé Entendimos que poco interés había en el tema cuando eso. ¿entiendes? Yo hablé con el secretario y le di Sí, mis bueno, si lo razones justificaste, también. vale. De todas maneras, Yo creo que era un tema vuelvo importante para- a insistir, la comisión la convocasteis para dar vosotros vuestras explicaciones. Nosotros, Para presentaros el anteproyecto de los presupuestos claro, que íbamos a nosotros, presentar. yo al menos pocas propuestas podía hacer a ellos, supuesto que no tenía ni siquiera el borrador del presupuesto. En anteriores legislaturas el presupuesto lo teníamos un mes antes y teníamos tiempo de valorarlo, incluso de ver qué se podía, pero en este caso no. Entonces yo es lo que propongo. Yo, Vosotros. yo por mi parte tampoco es conveniente tratarlo y guardarlo otro día. Que va a ser causa de... Yo sería partidario, si por parte de los grupos el compromiso de venir a ver con nosotros los presupuestos, tal y como se entendía en la primera comisión, de pasarlo a un pleno extraordinario dentro de 10 días. Dar un plazo de 10 días y ir a un pleno extraordinario. ¿Se parece bien? ¿Nos parece la propuesta acorde? Sí, nosotros lo que sí pediríamos que sea un pleno extraordinario que se pudiese convocar en viernes, porque si no, vamos, César no por el puede tema de venir por César el no tema puede del venir trabajo. si Yo no- lo dijo. Sí, Que a ver no si se podía convoca ser en viernes. viernes. para- Yo también me gustaría Entonces, conocer la opinión del concejal de Hacienda y de los técnicos Claro, también. de los- Los técnicos en estos temas no entramos. No, me refiero a si hay algún inconveniente en Quiero decir, se puede tratar, se puede ver y dejarlo pendiente de votación para otro pleno extraordinario. Es lo que se está proponiendo, ¿no? Eso no. Eso no puede ser. Eso no. Entonces, O sea, si se debate, se debate y se aprueban. O no se aprueban. entonces no Claro, trata lo que de- de la mesa es dejar Este todo, punto o sea, pendiente. ese punto, dejarlo para el próximo pleno o para un pleno extraordinario, como habéis comentado. 10, 15 días. No sé si son 10 días, 15 días se puede asumir. Vale, con respecto a lo del viernes, quiero decir que no se ha hecho el viernes porque yo mañana no puedo y soy el que tengo que presentar el conozco. Nada, pensé- No es por ninguna razón. estaba el de la semana anterior. pero bueno, que de todas maneras que... Se debe haber hecho el Es que el viernes de la semana anterior sí que la Comisión de Hacienda. Perdón. De todas formas, se queda pendiente y ¿Queda sobre la mesa? Vale, pues si David le parece bien. sí, yo sí, si se va a hacer, si se va a convocar Lo en... propuesto yo, uno voy a estar de acuerdo. Ya, hombre, no me refiero, no estoy hablando de la semana ahora. Pasa que María, no sé qué decir. Sí, yo digo que no se ha hecho porque yo no podía. Que si hay que hacer una reunión y convocar una reunión antes, que quede dicho. Mañana a mediodía me tengo que ir. Extraordinario, urgente, lo puedes convocar como quieras. Vale, pues ya está. Proponer. ¿Queda sobre la mesa? Cogemos la propuesta de él, lo proponemos, bueno, buscaremos una fecha aproximadamente unos 10 días, ¿sabes? ¿Vale? De acuerdo. Pues nada, entonces pues continuamos con el punto número 6, que son informes de alcaldía, y por mi parte no tengo ningún informe que hacer. Y por lo tanto ya pues, pasamos al punto número 7, ruegos y preguntas. Tiene la palabra portavoces. Si tenéis alguna pregunta que hacer. Lo único que hace cortar un poco por eso, que el tema de que César no esté hoy con nosotros o no haya podido venir por el tema del trabajo y eso, y porque bueno, acordamos de intentar hacerlos, de que se convocasen los plenos para los viernes, para así poder asistir. Bueno, pues ya te ha comentado David, que principalmente se ha convocado hoy porque él mañana no podía estar. Siendo el pleno el tema que va, pues debería de estar. Independientemente de eso, todos los concejales tienen la posibilidad de pedir permiso para acceder
está en su derecho perfectamente del trabajo de pedir su permiso para venir a un pleno sin ningún problema. Quiero decir que si quiere el interés, puede también ejercerlo. Sí, estamos de acuerdo. Pero que está en su derecho, tiene la posibilidad de pedir permiso en su empresa y está en la obligación de darle permiso por encima de todo. Pero del 27 hoy, pues bueno, no ha habido mucho tiempo tampoco para... Es que lo mismo si hubiese acudido también a la comisión que pues, se podía haber hablado del tema y se lo había comunicado también, seguramente. Claro, lo que sí que podríamos fijar una reunión previa al pleno, porque si no vamos a estar en... Vale, pero lo hacemos con esa intención, ¿no? Otra comisión. Convocaremos por segunda vez una reunión anterior al pleno y hablamos sobre la mesa. La comisión de Hacienda no puede venir porque precisamente Sí, tuve a los jefes aquí. Bueno, quiero decir, trabajo aquí en vamos a ver, Monera, no podía. quiero decir con eso de que la mañana tampoco, no podía venir. quiero decir que tampoco se interprete que hemos tenido los planes así de prisa y corriendo tal, que no ese es el tema. El tema es que se propuso eso y una vez que estaba la cuenta, que se podía dar cuenta de la liquidación, los presupuestos están desarrollados, pues preferimos meterlo este mes y no dejarlo al mes siguiente. Ya, Simplemente por eso no es lo ningún suyo interés. lo suyo era que hubiéramos tenido el borrador de los presupuestos bastante tiempo antes de 3 días. No se colgaron antes Pero bueno, por tener la reunión, digamos, informal en Comisión de Hacienda para tratarlo ahí antes, por si se hacía costar algún tema que pudiese poner y lo pudiéramos incluir, o yo qué sé, más que nada fue ese tema, no tiene otro interés. Así que, pues nada, si no hay ruegos, no hay preguntas y el tema queda, pues... yo sí ¿Tienes preguntas? sí, bueno, es que expliquéis un poco en unas actas de la Junta de Gobierno, en lo de los gastos, ¿no?, que se pagan, hay una partida que son 320 euros, creo recordar, en tickets para cubatas para la reina y las damas de la fiesta de la juventud. ¿Son menores que estamos fomentando el consumo del alcohol o qué? Vamos a ver, está pues, vosotros lo aprobasteis así en la Junta de Gobierno. 320 euros, tickets, cubatas, fiestas de la juventud para la reina y las damas. Entonces yo quisiera pues una explicación, a ver si es un error, oye, es un error y es totalmente disculpable, vamos, pero... ¿Tienes la Junta de Gobierno que es la fecha? Ahora mismo no, pero para el próximo pleno la traigo. Igual que hay... Para tomar nota de eso, No, claro. Igual que hay otra partida de 100 euros de gastos, consumiciones en el muro. Entonces también... Pero a lo mejor esos tickets se refiere a refrescos, porque luego el que tiene que la potestad para darle las cubatas es del establecimiento. Claro, sí, llevas toda la razón, pero el acta de la Junta de Gobierno es un documento oficial y ahí pone cubatas, no pone Coca-Cola ni pone... ¿Me entiendes? ¿Puedo intervenir? Sí. Eso es un error de administrativo a la hora de redactarlo y no tiene más sentido porque realmente los tickets que se dan son para refrescos o para que la misma reina y damas los puedan dar a sus familiares en lo cual se vaya, pero de todas formas creo que el que lleve la barra sabe si tiene que disponer, pero bueno, eso es un error administrativo, si te puede servir de... Está aclarado, de algo, lo que pedía era una aclaración, a ver qué... Es un error, no en eso, Yo siempre, porque el que a lo mejor hemos ido, pues bueno, se ha dado unas indicaciones. lo Ya no sé si corregiremos. ponen en papel, cubata o poner refresco, no lo sabemos, simplemente es Ahí una... pone eso, Sí, 320 eso- euros, quiero recordar, Bueno, tickets para cubatas. Joder, que Si me dejas perdón intervenir. por lo de joder, Si me pero dejas que son de intervenir, joder. ¿se puede intervenir? Sí, por supuesto. Pedía, le decía al alcalde que pidiese la Junta que es para ver qué transcripción tiene en el listado de facturas. Sí que es cierto que lo que se le da a la reina y damas son consumiciones. En ningún momento le das un ticket que ponga cubata. Eso tiene lógica. Entonces se le dan consumiciones. Entonces, quiero ver, antes de nada, ver qué es lo que ponen, la transcripción que hay en esa lista de facturas, y una vez que lo veamos, pues será la contestación pertinente. Literalmente lo he dicho.
está bien la aclaración, Se pero grabará en el acta y... Hombre, Y la- también porque esas actas están No, que- guardadas y van a otros Ya, sí, sitios que no sí, se sí. quedan aquí. Detalle. que es cierto que se le dan consumiciones, se regalan unas consumiciones para que puedan pues, disfrutarlo con los amigos, con las familias, con los acompañantes. Ahora que ponga cubata, pues lo veremos. Sí. Pues en el próximo pleno traigo algo. Sí, y la segunda observación era de... Eso también, Yo quería- 100 euros en gasto, 100 euros de consumiciones en el muro. Yo quería aclarar eso porque lo voy a confirmar, pero eso es las consumiciones que hicieron en lo de las noches al fresco, el grupo que actuó, que no cobra nada el ayuntamiento y fue lo que ellos consumieron. No hay ningún gasto de otro tipo, es eso. Ese grupo no le factura nada al ayuntamiento y simplemente es lo que consumieron. Es el grupo que actuó enfrente del muro. De todas formas, lo No, hombre, confirmaré. si lo estoy aclarando, si No, no, sí, quería dar está una hecho. aclaración para saber un poco. Sí, Pero para bueno, que pero se... queremos también, si factura de eso, pues se trae Bueno, sobre de qué es. las noches del campus. Eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? Muy bien. Pues entonces pues levantamos la sesión por hoy.